Entonces llegamos aquí justamente a las ya tres ideas centrales que representan este pensamiento moderno: la igualdad, la libertad y la democracia. Esas son como las ideas base sobre las cuales se va a construir todo el pensamiento moderno que vendría posteriormente a estos teóricos. Uriel Beck nos presenta aquí dos teóricos, o pues la teoría de dos filósofos muy importantes de la Revolución Francesa, que son Alexis de Tocqueville y Immanuel Kant. Entonces, a partir de ellos, pues ellos dos, que representan como estos tres pilares del pensamiento moderno, son los que nos van a ayudar pues a entender justamente las ideas que se gestaron durante el siglo XVIII y con la Ilustración. Si volvemos a la Revolución Francesa, es muy importante entender lo siguiente, y es que la Revolución Francesa, o cuando ocurren guerras o revoluciones como esta, hay que entender que los gestos simbólicos son supremamente fuertes como para establecer una posición. Entonces, lo que les muestro aquí a ustedes es una ilustración de la ejecución de Luis XVI en plaza pública que sucedió durante la Revolución Francesa. Y esto es muy, muy, muy importante, porque coger al rey de Francia, que en ese momento era Luis XVI, y a su esposa María Antonieta, y ejecutarlos en plaza pública, quitarles la cabeza, era literalmente descabezar el poder monárquico que pues regía hasta el momento. No quiere decir con esto que el poder monárquico hubiera desaparecido de Europa completamente. Pensemos que a partir de esto, pues ya la monarquía empezó como a cuestionarse pues su proceder. Entonces ya mmm, empezaron a cuestionar en realidad su derecho divino y absoluto, y le dejaron mucho más espacio a otras formas de poder y a otros liderazgos para que pudieran entrar a intervenir. ¿A qué me refiero con esto particularmente? Que asciende la burguesía como clase social, que empieza a tener un gran poder en las decisiones que se toman políticas y económicas en toda Europa, y pues ese proceso también, digamos, repercutiría en todas las revoluciones y en las independencias que se dieron en América. Como seguramente ustedes ya sabrán, ya la independencia de Estados Unidos se gesta un añito o 2 añitos antes de la Revolución Francesa, pero pues la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos fueron inspiración para que el resto de países en América Latina principalmente buscaran también abolir como el poder monárquico que aquí se había establecido pues a partir de todo el proceso colonial. Entonces ustedes ven ahí la ejecución de Luis XVI, que representa quitarle también la cabeza a la idea de que solamente el poder y las decisiones las toman unos pocos, sino que ya podemos pues todos los ciudadanos entrar a decidir y a participar de las decisiones políticas y económicas que se tomen en el gobierno pues democrático que se tenga. Este es otro cuadro, digamos, como icónico durante la Revolución Francesa, y es la muerte de Marat, que se la pinta Jacques-Louis David en 1793. Es también importante que entendamos que estas ideas de la modernidad no solamente se quedan en la política y en la economía, sino que incluso se filtran en la forma en que se gesta la representación artística. En este caso, Jacques-Louis David era un revolucionario que apoyaba pues todas las causas de la revolución, y aquí les estaba mostrando a ustedes la muerte de uno de sus amigos más cercanos, que fue Marat, que Marat era un revolucionario de los que gestó la revolución. Entonces ustedes ven ahí el cuadro, que es pues la representación de cómo murió. De pronto alcanzan a ver abajo, debajo de su brazo, que está el cuchillo con el que lo apuñalaron. Él murió supuestamente en una tina porque él tenía un problema en la piel que le impedía salir de la tina. Pero lo interesante es que aquí Jacques-Louis David lo presenta como casi un Cristo crucificado. Y es justamente que durante la época de la Revolución Francesa era muy común las representaciones en las que se, ¿cómo se diría eso? Se exaltaban
estas ideas de los héroes que trataban de salvar a la patria, ideas que para ustedes eran muy familiares, y uno estudia pues todas también los relatos de acá de las independencias, de cómo Bolívar era el héroe que salvó la patria, o Santander, o Caldas, o toda esta gente que intervino en las ideas ilustradas, que vinieron directamente de Francia aquí a América Latina y que también sirvieron como inspiración pues para gestar las revoluciones y las independencias aquí, pues en Colombia, hablando particularmente de ese caso. Entonces volvemos a nuestros tres pilares de la igualdad, la libertad y la democracia. Entonces Tocqueville nos habla que la igualdad hay que pensarla en igualdad en todo sentido. Para él, la igualdad es casi un sinónimo de la diversidad y de aceptar la diversidad que se tiene en una sociedad, ¿cierto? Ahora pensemos que esta gente estaba en Francia en el siglo XVIII. Ellos no habían sufrido como nosotros sufrimos ningún proceso de mestizaje, uno. Dos, digamos que la poca gente extranjera que vivía en Francia en ese momento serían unos que otros afrodescendientes que venían o que estuvieron como involucrados en todo el proceso de trata de negros que se traían aquí a América. Entonces, pues, en realidad hablar de la aceptación de la diversidad y de la abolición de las diferencias, pues, en realidad era muy fácil si lo pensamos desde el punto de vista francés. Entonces, Tocqueville dice que hay que abolir las diferencias de sexo, de raza, de religión, de físico, de trabajo, de domicilio, es decir, todas las excusas que se den para discriminarse unos a otros tenían que ser abolidas para que en realidad se diera una igualdad real, material. Esto es la parte ideológica, pero si nosotros pensamos en la parte real, pues en realidad todo esto funcionaba muy bien para los hombres blancos y probablemente burgueses, entonces, e ilustrados. Entonces, pues en realidad si nos ponemos a pensar, digamos que entre todas estas ideas de la modernidad a la realidad material que ocurrió en Europa y pues mucho más aquí en Latinoamérica, pues hay una gran diferencia. Volviendo pues a las ideas de Tocqueville, el asunto de la igualdad se asocia con el diálogo con el otro y reconocer al otro como un otro que no necesariamente es igual a mí en el sentido de que comparta las mismas características, pero sí es igual a mí en el sentido de que es un ser humano. Entonces volvamos y recordemos que después de la Revolución Francesa es que se escriben los derechos del hombre, que aquí vienen a ser también traducidos directamente al francés, y digamos que el principio básico bajo el que empiezan los derechos del hombre es que todos nacen libres iguales, aunque todos los hombres nacemos libres iguales. Y pues esta es como de la igualdad a la que se hace referencia en las ideas modernas, y existen otros a los cuales yo debo reconocer pues para poder tener una sociedad igualitaria. Ojo que no es lo mismo que equitativa, es decir, toda esta gente ilustrada, que muchos de ellos hacían parte de la clase social, de algunas clases sociales nobles, por ejemplo, incluso había muchos nobles acá metidos en la Revolución Francesa, pues no necesariamente estaban pensando que todo el mundo viviera igual, como si serían ideologías, por ejemplo, de los regímenes comunistas, es decir, todo el mundo tiene el acceso a los mismos bienes materiales. Ellos no necesariamente pensaban eso. Lo que pensaban era que el reconocimiento y el diálogo con el otro, digamos que llevaría como a mantener la paz y a evitar como los conflictos que pudieran surgir entre pues ciudadanos, digámoslo así. Entonces, toda esta charla yo también quiero aterrizarla a los casos, como les digo yo, que pasarían principalmente aquí en Colombia, que además pueden servir como base para estudiar otros casos particulares, por ejemplo, el desarrollo empresarial, que fue bastante particular aquí en Colombia. Entonces acá tenemos una acuarela de Ramón Torres Méndez, uno de nuestros artistas más importantes del siglo XIX. Entonces él aquí nos presenta la romería Chiquinquirá.
Entonces, usualmente, pues esto es un cuadro que representa como la vida del campesinado en Colombia, y Ramón Torres Méndez dedicó gran parte de su obra a representar como toda la diversidad cultural que siempre ha caracterizado la sociedad colombiana. Entonces, de nuevo, devolvámonos a pensar cómo era la sociedad colombiana del siglo XIX. Aquí no solo hubo mestizaje en el sentido de que la religión nunca prohibió que los blancos se mezclaran con los negros y con los indios, por lo tanto ustedes tienen blanco con indígena que es mulato, más indígena con negro que es sambo, en fin, y todas las sumas y restas que se puedan hacer en cuanto a mestizaje, porque además establecieron categorías y castas supremamente definidas acerca del porcentaje, por ejemplo, de negro e indio que tenía alguien que también había sido mezclado con blanco. Y estas sumas, que parecen un poco desquiciadas en ciertos momentos, terminan estableciendo unas jerarquías sociales. Entonces, creo que para todos es de conocimiento que, por ejemplo, los criollos nunca se mezclaron. Los criollos eran hijos de nobles españoles que nacieron aquí en América. Entonces, el hecho de que, o sea, el sencillo hecho de nacer aquí en América ya les restaba estatus, por ejemplo, a ese tipo, pues, de personas. Entonces, piensen ustedes que el hecho, por ejemplo, de nacer en España, digamos, establecía un rango diferente. Así mis padres fueran españoles, si yo nací en España, era muy diferente a nacer aquí en América. Más aún si la mezcla era, por ejemplo, indígena y blanco, era mucho mejor vista que negro con blanco, por ejemplo. O pues peor si eran indígena y negro. Entonces, como que toda esta estructura diferente, como de todo producto de mestizaje, hace muy complicado el asunto de la igualdad real, digamos, y el reconocimiento real del otro. Ahora hay que pensar que adicionalmente aquí, en América Latina, estas ideas de la modernidad no se acogieron necesariamente de la misma forma. Piensen ustedes que en Francia, en la Revolución Francesa, ocurren muchos procesos al mismo tiempo. Es decir, primero se están independizando del poder monárquico, segundo se están rebelando contra la Iglesia, porque la Reforma Protestante en realidad no acogió países como Francia, sino Alemania, Suiza, Austria, no sé, más a la parte oriental de Europa. Entonces Francia estaba, digamos que, revolucionándose contra los dos grandes poderes que han mantenido regulada la sociedad hasta ese momento, hasta la Ilustración. En realidad aquí el proceso entonces de revolución fue completamente diferente, porque si ustedes lo piensan, acá nunca la gente quiso revolucionarse contra la religión. Entonces eso nos deja además una carga moral fuertísima acerca de estas ideas del derecho divino y de la jerarquía que está fuertemente, o la jerarquía social que está fuertemente marcada por la religión. Entonces, pues en todas estas ideas de que el indígena que no sea adoctrinado en el catolicismo, pues en realidad es un pagano que debe ser condenado, pues como que todas estas ideas siguen, por ejemplo, circundando más las ideas por allá que son un lastre casi del periodo de conquista, que es que los negros no tienen alma y los indígenas tampoco. Entonces, todas estas cosas, digamos, hacen que sea muy difícil encontrar en el proceso colonial de América Latina y en el proceso independentista esta idea real del reconocimiento del otro como un igual a mí en tanto ser humano.